20:20, hora del centro. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a mis queridas amigas de la sala de chat. Está Edith, Judith, Monse, Noemí. Muchísimas gracias, chicas hermosas que no me dejan solita. Y también comentarle a Mari de Dallas, Texas. Mari, qué gusto que me saludes. Quiero comentarte que tengo una receta muy buena en mi página. Ojalá, no sé si te sea fácil hablarnos por el teléfono 512-215-4909 y que me dijeras si tienes manera de entrar a internet para yo hacer una reestructuración y ponértela en la página principal de mi página para que no tuvieras que batallar y nada más entraras y la vieras. Si es así, yo me comprometo y ahorita en la noche la subiría para que tengas esta receta para ese pastel que quieres quedar de 10 y nota. Tengo uno que es de Baileys y queda muy bueno, la verdad. Entonces, con muchísimo gusto te la comparto, pero de memoria no me la sé. Y si no, cualquiera que esté en mi página, la verdad que están buenas, bastante buenas cualquiera. Y bueno, déjenme decirles que hoy tenemos a una queridísima amiga, una de las más jovencitas de nuestras colaboradoras. Ella es Aiko Benítez de Hidroponía. Y es muy importante saber lo que tenga que ver con las plagas, porque las plagas las tenemos invadiendo las ciudades, las cañerías, a veces incluso hasta en los refrigeradores que creemos que están libres de plagas, hay plagas, y eso ya nos lo ha dicho Cuquita Vitela, ¿se acuerda? Nuestra querida colaboradora también de la UDG. Entonces, vamos a conocer qué plagas son en hidroponía y en cultivos y cómo se pueden combatir, porque obviamente teniendo unos cultivos mucho más limpios, sin tierra, sin el medio ambiente más controlado, bueno, qué tipo de plagas podría proliferar y cómo las podemos combatir, a lo mejor sin pesticidas, plaguicidas, fungicidas que pudieran ser más fuertes, más agresivos para el ser humano y para la misma planta en sí, porque a veces no nos preocupamos de la planta y solamente nos preocupamos de nosotros, y la planta es un ser vivo también. ¿Les parece si me acompañan a escuchar en este enlace a mi queridísima Aiko Benítez de Hidroponía? Vamos con ella. Aiko, ¿cómo estás, queridísima amiga? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, felices de tenerte aquí con nosotros. Aiko, fíjate qué interesante, y primero que nada, saludos a tus papás. Ay, gracias de tu parte. Qué interesante el tema que nos dices ahora, porque leyendo yo de los plaguicidas, y bueno, esto que la verdad les hablamos mucho últimamente a nuestros radioescuchas acerca de bromatología. Obviamente durante toda la vida de Radio Mujer les hemos hablado de la nutrición y todo, pero sinceramente las plantas también necesitan nutrirse, y a veces, y lo hemos escuchado y tú lo sabes a través de la voz del ingeniero Sedano, en paz descanse, de nuestra querida Ale Sedano, en voz tuya también, cómo es importante como balancear. Igual el exceso puede podrir o pudrir, no sé, tú ya me corregirás, las raíces, puede hacer que tengamos un exceso de sales minerales, al mismo tiempo como que atraer plaguitas por ahí, animalitos que algunas veces dices tú no hacen daño, otras veces que sí. Entonces, ¿cuáles serían y qué es una plaga que pudiera afectar hidroponía o cualquier cultivo, pero definiéndome obviamente a lo que es tu terreno? Así es. Mira, Leti, sí es importante que recordemos todos que ya sea tanto en jardín o ya sea en cultivos urbanos, sean en hidroponía o orgánicos, tenemos el riesgo de tener plagas. Efectivamente, a veces nosotros decimos que porque una planta se me murió si ya la tenía en el jardín muy bonita y de repente muere. O traemos plantas nuevas a casa o las ponemos cerca de las otras plantas que ya teníamos, y ya después tenemos unos pequeños bichitos por todas las plantas y las plantas después mueren. Entonces, sí es algo que debemos de tener. En el medio de hidroponía se utilizan los invernaderos, que bueno, tratamos de que sea lo más limpio y lo más, pues un medio para la planta que pueda ser menos complicado crecer y desarrollarse para poderla consumir, que son las hortalizas, como la lechuga, los jitomates y bueno, todo. Pero también en casa podemos tener el cultivo urbano, nuestro huerto urbano,
y curiosamente estar cerca de algún rosal o de algunas plantas que tenemos, porque bueno, no tenemos mucho espacio, ¿no? Entonces aquí es cuando hacemos combinaciones de plagas y entonces después nos atacan unas y otras, y obviamente las hortalizas son más delicadas, o algunas plantas son más delicadas, y las plagas nos atacan y bueno, empiezan a morir. Entonces vamos a hablar que lo principal o lo importante es que una planta esté sana, para evitar que tenga una plaga o una enfermedad, sí, que esté bien nutrida. Eso es lo que necesitamos, que tenga cualquier planta o cualquier maceta que tengamos. Ahora, si tenemos esta oportunidad de cuando nosotros vemos la plaga, no habría tanto problema, porque estamos viendo como esta pelucita blanca que a veces está en las hojas, estos gusanitos como, ¿qué te puedo decir? Como asquilines, pero no son asquilines, son como unas pintitas negras que están ahí detrás de las hojas, o cositas así. Cuando es así, y todavía las podemos ver, dices tú, ay, tengo plaga, y pides ayuda o compras algo. Pero cuando no las puedes ver, cuando son estas plagas microscópicas que no puedes ver y que de todos modos atacan a tu planta o a tu producción, sí te afecta, porque te puede echar a perder toda tu producción, ¿o no, Aiko? Claro, así es, y de hecho cuando ya vemos la plaga físicamente, cuando ya vemos el insecto o el puntito rojo que puede ser la araña roja, ahí es cuando ya tenemos un problema un poco mayor, porque entonces ya la estamos viendo, ya creció, pero entonces hay huevecillos, hay pulpas dentro de las mismas plantas que entonces van a seguir creciendo, y ahí es cuando tenemos que controlar esa plaga. Entonces podemos simplemente recomendar una buena nutrición, ya sea tanto en tierra o en cultivos hidropónicos. Lo importante es una planta bien nutrida, y eso nos va a dar fuerzas para que la planta aguante cualquier problema que tenga. Y después hacer bien los riegos, ya sea tanto para plantas en casa, en macetas o en cultivos hidropónicos. Hay que tener muy bien los riegos y calculados los nutrientes. Hay que recordar que también excesos, por ejemplo excesos de agua, excesos de humedad, nos dañan y nos generan unos hongos en las plantas. Entonces hay que primero nutrirlas y después tener el tacto o la delicadez de hacer un cultivo, o sea, preventivos, ¿no? Aplicaciones preventivas, y pueden ser muy sencillas y muy caseras. Vamos a hablarles de 3 plagas que las podemos tener en nuestros jardines, y que yo creo que todas las hemos visto, y más en los rosales, porque los rosales pueden ser un poco aguantadores y las podemos ver, y la flor muy hermosa, pero está rodeada de esas plagas. Sí, ¿cuáles serían? Que sería el pulgón, que es un insecto pequeñito, puede ser verde, amarillo o blanco, que normalmente son verdes claros. Después puede ser la araña roja, que la araña roja son los puntitos negros, o que bueno, si los vemos con un microscopio sería puntitos rojos, que es una araña muy 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 pequeñita que nos hace de hecho es una capa blanca alrededor, que es como una telaraña. Y podemos también tener los gusanos que en la tierra están y pueden atacar directo, o en los sustratos que atacan directo al tallo de las plantas. Que a veces ni nos damos cuenta hasta que cortamos la flor, por ejemplo, o cortamos la lechuga y está toda mordida por en medio de los tallos. Ay, sí, y qué terrible, ¿no? Qué desilusión, que dices tanto que le he cuidado, o por qué no prospera, o mira nada más, y cuando es en casa, pero cuando ya la quieres vender y que ya te baja la calidad o te van a pagar mucho menos por esta situación, bueno, ya afecta y afecta mucho, sobre todo cuando muchos de ustedes, queridos amigos, que están escuchando a Aiko desde sus inicios en el programa y que la han seguido y también han seguido nuestra sección de jardinería durante 9 años, bueno, definitivamente si dices tanto cuidado, tanto ponerle para que a lo mejor también las plagas de los vecinos vengan y se metan a mi casa, a mi jardín, como que a uno no le gusta todo esto, ¿no? Aiko, vamos a ir a un corte, quédense con nosotros, queridos amigos, porque conocer estas plagas, cómo combatirlas, pero también algo muy importante, afecta el combatirlas a la salud del humano. A la hora que tú la combates con algún producto, tú tienes la confianza de que te puedes comer esos productos, a los cuántos días o cómo los tengo que lavar para que no me afecten. Volvemos, no se vayan. .35, estamos de regreso y bueno, quiero saludar a Claudia Acevedo y a su hermana
Alicia Acevedo, que nos escuchan todos los días. Un beso muy grande para todos ustedes. Bien tronado, muchísimas gracias. Y claro que sí, Claudia, si tenemos tiempo, hoy mismo les comparto una natilla de maracuyá y coco, que es una verdadera delicia. Si tengo tiempo, con muchísimo gusto, y que puede ayudarle también a Mari en Dallas, Texas, a quitarse el consabido pastel y dar otra cosa diferente que quedaría de 10 y nota. Pero bueno, estamos platicando con Aiko. Aiko, ¿estás en la línea? Sí, aquí sigo, Leti. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos hablando de estos 3 animalitos, plagas, ¿cómo le podríamos decir? Bichitos no deseados en la casa de jardín de nadie, y que bueno, desgraciadamente, bueno, existen, están ahí y cumplen un cometido para ellos, pero no para nosotros, ¿no? Así es, y bueno, es desagradable, ¿no? Porque cuando todos hemos visto, hablábamos del pulgón, yo creo que todos nos ha tocado, sobre todo las amas de casa que cocinamos y que estamos ahí, partir una lechuga y encontrar los pulgoncitos. Y los animalitos no deseados. Entonces, bueno, ahí hubo un problema en la producción, pero bueno, con la hidroponía se evitan esos problemas. Y también tenerlas en casa o en nuestros huertos es una opción. Y vamos a hablar de cómo tener un proceso preventivo, y si ya lo tenemos, cómo atacarlo. Perfecto. Bueno, vemos que el pulgón, entonces, por ejemplo, lo vamos a ver que está ahí alrededor, si tenemos unos rosales o algunas otras plantas, que está ahí alrededor de la flor. Y bueno, lo primero ya cuando lo vemos es que ya tenemos el problema, pero mientras las demás plantas, si no lo tienen, pueden tenerlo posteriormente. Sí. Entonces, tenemos un remedio muy casero, y yo creo que algo que todos tenemos en casa, que es el ajo. Entonces, con el ajo, que tiene propiedades antisépticas, fungicidas y bactericidas, nos vamos a apoyar con él para poder atacar esos bichitos. Que comentemos que estos bichitos, bueno, no nos hacen daño. Si nosotros nos comemos la lechuga mal desinfectada que tenga estos bichitos, pues no nos atacan directamente, pero sí pueden generar algún problema, a lo mejor en nuestro organismo, si estamos también débiles, o nos puede caer mal la comida. Ese sería el único riesgo que tenemos. Pero para poderlo atacar de manera más orgánica, pues podemos hacerlo con un extracto de ajo. Excelente. Y aparte, bueno, como tú dices, aquí sí, 0 daño al ser humano. Esto es sumamente natural y lo podemos utilizar, y todo mundo tenemos en casa ajo. ¿Cómo pudiéramos hacer un extracto? Así es. Bueno, necesitamos para hacer el extracto, serían 2 cabezas de ajo. La vamos a dejar en 1 litro de agua, reposar durante todo un día. Obviamente peladas o pueden ser peladas o nada más así cortada un poquito para que suelten sus aceites. Así es. Okay. Ya después los vamos a dejar, ya que se maceró todo un día, lo vamos a poner a hervir durante 15 a 20 minutos. Y lo vamos a dejar que se enfríe tapado para que se suelte todavía toda la infusión que tiene. Sí. Y de ahí lo vamos a poner en un atomizador. Okay. Esto puede ser preventivo, ya sea para normalmente funciona para muchas plagas, entonces puede ser preventivo para las que comentábamos, que es el pulgón, que puede ser también la araña roja, la mosquita blanca o los gusanitos. Y con eso podemos atomizar toda la planta, ya que tenemos nuestro atomizador, ponemos en todas las hojas, en vez de la hoja, alrededor de un poquito en las flores. Si tenemos un rosal, pues también en las flores no pasa nada. No, aquí sí de veras que es inocuo completamente. Así es, totalmente sano. Esto podría ser preventivo, y también nos puede ayudar, ya que tengamos el problemita o los problemitas ahí de bichitos, nos puede ayudar. Y la otra que también recomendamos, que sería de jabón neutro, ese jabón grandote que todos conocemos. Okay. El de amarillo. Ajá. El de pan, como le decíamos, el jabón de pan. Ajá. Así es, ese jabón así. Y podemos tomar un pedacito o una tecatita de jabón, que se disuelva también en 1 litro, muy bien disuelto, y esto lo podemos aplicar directamente a donde ya tenemos el problema, por ejemplo, a la hoja donde están los pulgoncitos. Okay. Porque el jabón va a resecar el pulgón, o sea, lo va a secar, pero también nos puede resecar toda la planta, hay que tener cuidado.
Por eso no hay que abusar de poner toda la pieza de jabón, solamente un poquito. Un poquito y directo nada más en las hojas donde tengamos ese problema o en el tallo. Ok. Y otros cuidados que debemos de tener es, bueno, los riegos directamente en el sustrato o en el suelo o en la tierra donde tengamos las cosas sembradas o todas las plantas, directo para que no generemos humedades y que la planta no se contamine. Podemos también tener algunas plantas aromáticas. Esas plantas nos pueden servir de vectores, entonces ellas pueden también ahuyentar o incluso esto nos puede ayudar a que atraen directamente la plaga y solamente tengamos la plaga en alguna planta y en la planta directamente controlemos y no la tengamos en todas nuestras plantas. Ahora, yo tengo una duda, por ejemplo, ya no sé si les tocó a todo Guadalajara y la zona conurbada, pero ya vieron que ayer llovió fortísimo en algunas zonas, ¿no? Y un poco de granizo y todo. Entonces, todas tus plantas sacaban las hojas amarillas, quebradas, como mordisqueadas, vamos a decirlo así. Ajá. En el caso de que por la misma naturaleza, la fuerza, la brutalidad de la naturaleza en algunas ocasiones, nuestras plantas sufren, la hoja de la planta sufre, ¿qué podríamos ponerle que le diera más, como un chiqueo, vamos, una calidez de nuestra parte que le ayudara a recomponerse cuando ha sido tan severamente maltratada por la naturaleza? Bueno, lo ideal es que no tenga ese problema, ¿verdad? Porque cuando tengamos, por ejemplo, sobre todo las hortalizas que vamos a consumir, sí. Si eso pasa, bueno, dañan la hoja y para nosotros ya no es agradable comerla ni tampoco sana. Entonces, bueno, si los que tengamos la oportunidad o podamos tenerlas cubiertas, ya sea en una malla, en un tejabán o en un techito, pues sería lo ideal. Sí. Y si no, pues bueno, es como a nosotros, ¿no? Darnos como una terapia o un chiqueo. Esto puede ser también dentro de la nutrición, mover o poner un poco de nutrición, mover la tierra, mover el sustrato que tengamos para darle un poco de aire y que toda esa tierra no esté pelmazada o ese sustrato no esté tan húmedo. Eso sería una opción. Y con cuidado quitar las hojas que están dañadas sin lastimarla a la planta para darle oportunidad y que se pueda recuperar, porque el poco o mucho nutriente que ya tiene pueda tomarlo la hoja nueva y se pueda recuperar. Y no pierda las energías en las hojas que ya están dañadas. Perfecto, entonces lo primero que sería y una recomendación muy importante es cuidar todas nuestras plantas, de preferencia el tipo de plantas que consumimos, sea tipo albahaca o sea estos cultivos hidropónicos, tenerlos bajo techo o en invernadero. Y lo segundo, bueno, hacer esta infusión de ajo que no causa ningún daño y que la podemos usar y es preventiva. Pero en caso de que ya tuviéramos una plaga invadiendo nuestros cultivos, ¿qué pudiéramos usar o utilizar que fuera más fuerte? Bueno, ya hay en el mercado productos que son, podemos llamarlos pues agroquímicos, y dentro de esto sí vienen las instrucciones y viene exactamente cómo poderlos manejar, y son muy comunes. Ya hasta en las tiendas de autoservicio venden extractos que no son tan fuertes, que son para público en general, que todos los podemos manejar, y siguiendo las instrucciones de las etiquetas. Perfecto. Vienen, por ejemplo, algunos extractos de canela, de neem, de cítricos, y ya los hemos visto y también los hemos utilizado en casa, que son, en algunas tiendas de autoservicio que pueden venderlas. Sí. Y claro, seguir las instrucciones. Y sobre todo cuidar mucho que si lo vamos a aplicar no los consumamos o no cortemos las hojitas de albahaca ese día. Okay. Hay que dejar unos días según las instrucciones, pero podemos manejarlo perfectamente con estos dos opciones que dimos, que fue la preventiva, que es la de ajo, y después atacar con el de jabón. Podemos hacerlo cada tercer día uno y otro para que también la plaga no se haga resistente a cualquiera de los dos. Perfectamente, me encantan estos consejos. Queridos amigos, no se vayan, vamos a ir un corte y regresamos para tener los datos de Aiko, porque ella es muy trabajadora, está dando cursos. Si ustedes quieren de verdad conocer mucho más de esto, pues vayan con ella, vayan con su familia, tomen un curso, vale la pena, sobre todo porque a lo mejor ahí está esa vis que tienes y que no sabías que podías ser un gran productor y hasta comer tus propias hortalizas hechas por ti y hasta venderlas. Vamos a un corte y regresamos con Aiko para preguntarle sus datos. Volvemos.